Muy bien, les habla el padre Víctor Julio Quiseno Montes de la parroquia Nuestra Señora del Rosario en el Retiro, Antioquia. Los invito para que en esta catequesis que venimos realizando sobre la Eucaristía nos centremos en dos aspectos que son importantes: la preparación remota y la preparación inmediata o próxima de la celebración eucarística. En primer lugar, hemos venido dando una serie de temas sobre la Eucaristía: lo que debo creer, sacramento que debo creer, que debo vivir, que debo testimoniar. Hoy, ¿cómo me preparo remotamente? Cuando hablo de preparación remota, me estoy refiriendo a aquellos pasos, acontecimientos que deben ocurrir antes de llegar a la celebración eucarística. Remotamente, muy lejos, antes de cada sacramento, debo pensar en aquello de la preparación remota que Dios me ha llamado a través del sacramento del bautismo, y cuando recibo el sacramento del bautismo soy sacerdote, profeta y rey. Sacerdote para santificar, profeta para anunciar el evangelio y denunciar el pecado, y rey para cumplir aquella oración hermosa del Padre nuestro: venga a nosotros tu reino. Al fin somos reyes todos, y ese es un gran título del sacramento del bautismo: nuestro reinado, pero siempre en la persona del Señor. Por eso dice San Pablo: quien se gloríe, que se gloríe, pero en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Luego, desde muy pequeños, seguimos siendo llevados al templo, a la casa de Dios, para la celebración eucarística. Yo creo que todos han visto aquella escena de un papá y una mamá que llevan su niño en los brazos. Y cuando el niño de pronto va a llorar, cuando el niño de pronto tiene algún sentimiento de aburrimiento, porque hace mucho frío en el templo, porque hace calor, uno ve la preocupación de los padres, papá y mamá, para consolar al niño, y hacen un esfuerzo grande, inmensamente grande, para evitar salirse del templo y así poder continuar en la vivencia de este sacramento, y que desde pequeños nos están llevando al templo para irnos acostumbrando. A uno de pequeño lo meten en la bañera con agua, a veces no siempre es agua muy calientica, a veces también es agua fría, un poco no pasada pues en el hielo, pero fría, para irnos acostumbrando a botarle el miedo al agua, y desde pequeños nos enseñan que debemos bañarnos diario. Papá y mamá que van con los niños a misa deben hacerse esta pregunta y responderse inmediatamente: ¿el niño entiende lo que está celebrando? Es probable que no entienda, pero sí es muy seguro que va cogiendo el hábito para la celebración eucarística. Cuando el Señor entonces ora y baja de la montaña, luego entra en diálogo con los discípulos, instituye la Eucaristía diciendo: este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, esta es mi sangre, sangre de la alianza, decimos en la fórmula de consagración, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. El Señor tiene esas situaciones remotas antes de orar, porque podemos entonces estar ya hablando de esa preparación inmediata o preparación próxima al sacramento de la Eucaristía. La remota entonces es una información espiritual, una información religiosa que traemos desde nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos.
Y como dice el Papa Francisco, es una herencia que tenemos y hay que acudir a esta herencia y no desaprovechar esa enseñanza linda que nos ha dejado papá y mamá, que nos ha dejado nuestro abuelito y nuestra abuelita sobre el valor y el gran misterio de la celebración eucarística. Bien, queridos hermanos y hermanas, esa es la preparación remota. Existe una preparación inmediata o próxima, y es que, por ejemplo, hablo especialmente para aquellos que frecuentan el sacramento, ya sea cada 8 días y en el mejor de los casos todos los días. Entonces, en esa preparación ya prácticamente inmediata para la Eucaristía, próxima para la Eucaristía, qué bueno que cuando amanezca ya tenga definido el horario para ir a la celebración eucarística. En el caso de nuestra parroquia, por ejemplo, en semana se tiene Eucaristía a las 6:30 de la mañana, 4 de la tarde, 6 de la tarde. Entonces, al amanecer o desde la noche anterior, definir, bueno, mañana voy a tal horario. Hay personas que se acostumbran a un solo horario, y esto es bueno, porque ya se están preparando en la costumbre, en la virtud, porque toda costumbre que se hace de manera repetitiva, pues se va si es buena, se va volviendo una virtud. Y esa virtud es, por ejemplo, madrugo a la Eucaristía, comienzo el día con la celebración eucarística. Y en esto de la preparación próxima, entonces me doy cuenta cuáles son las lecturas. Ustedes podrían averiguar, hay calendarios que traen las citas bíblicas para las lecturas de la celebración eucarística para todo el año. Y entonces qué bonito sería mirar ese calendario donde dice, por ejemplo, 5 del mes de noviembre, dice cuál es el santo del día y las citas bíblicas para las lecturas. Hay también unos manuales, unos misales populares que traen la lectura, incluso una ayuda espectacular, la lección divina, la meditación con la palabra, generalmente con el Evangelio. A veces también se toma un poco la primera lectura y el Salmo para la lección divina. Estamos hablando de la preparación próxima. Quienes tienen internet a la mano, datos en su celular, busquen misal diario y allí aparece inmediatamente cuál es la primera lectura, cuál es el Salmo, cuál es la segunda en el caso que haya una fiesta, una solemnidad, o cuál es el Evangelio. Y leo esas lecturas, me concentro en esas lecturas, hago oración con la palabra. Por ejemplo, si tengo la misa a las 6:30 de la mañana, a las 6 puedo estar mirando las lecturas, o 5:30 de la mañana, o por la noche. Si tengo la misa a las 4 de la tarde, mirar las lecturas a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 11 del día. Sacar siempre un espacio para mirarlas, y esto es preparación próxima. Ya cuando es inminente que va a llegar el horario de la celebración eucarística. Y qué bonito entonces llegar a la iglesia sabiendo qué es lo que el Padre va a leer y estar pendiente cuál va a ser su homilía, cuál va a ser su enseñanza, cuál va a ser su práctica, su explicación del Evangelio. Y se facilita mucho mejor el entendimiento de la palabra cuando llego ya con una información y con una fuerza especial, con la luz del Espíritu Santo para dicha celebración eucarística. Es una maravilla llegar sabiendo cuál es la primera lectura, cuál es el Salmo. Incluso si tú cantas en la Eucaristía, colaboras con el ministerio del canto. ¿Por qué no buscar cantos especiales que tengan relación con el Evangelio? Por ejemplo, en el día de hoy, a la hora de grabar este programa, esta catequesis sobre la Eucaristía, el Evangelio es sobre el buen pastor. Y entonces hay muchas canciones sobre el buen pastor. Yo soy el buen pastor que conoce a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Voy en busca de la oveja perdida. Muchas canciones sobre el buen pastor.
esa canción tenerla muy en cuenta, sobre todo en la hora de la comunión. También se puede cantar como inteleccional. Jesús es mi pastor, nada me faltará, todo por el amor que me tiene y me da. Yo creo en Jesucristo para llegar al mundo, por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno. Y luego, miren que sirve como aleluya. Aleluya. La, aleluya. Bueno, me estoy metiendo de cantor y no lo soy, pero para indicarles que en la preparación próxima e inmediata, qué bueno tener en cuenta también qué cantos se relacionan con la liturgia de la palabra. Seguimos hablando ya de esa preparación inmediata, próxima. Entonces me voy para la iglesia. Qué bueno que el principal saludo sea para Jesús cuando llego al templo. No es que sea irreverente con la gente que me encuentre en la calle, pero de pronto hacerle alguna seña de saludo y seguir para la iglesia. Y cuando llegue al templo, me arrodille y le diga: Señor, buenos días, mi primer saludo fue para ti. Y sabemos que al llegar a la iglesia, pues encontramos un ambiente propicio para orar, para seguir contemplando esa palabra que ya ha meditado en su casa o ha escuchado, y cuando inicie la Eucaristía, estar, como decimos vulgarmente, con las pilas puestas. Amén. Y con tu espíritu responder con mucha alegría este tipo de gestos de participación en la Eucaristía. Se va a tener muy en cuenta en otra enseñanza sobre esta catequesis eucarística. En esto de la preparación inmediata, entonces, estar muy pendiente del rito como tal. No estar pendiente qué sacerdote sale, qué sacerdote le correspondió la misa. Esto es una inmadurez cristiana que tenemos todos, a todos nos ha pasado en algún momento. Qué rico que yo vaya al templo, qué bueno que cuando termine el canto de entrada o cuando estamos en el canto de entrada, y quien salga a presidir la misa sea X o Y sacerdote. No. Todos los sacerdotes confeccionan la Eucaristía, todos nos traen a Dios para que lo comulguemos con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Entonces creo que una de las mejores preparaciones de manera inmediata es no anhelar que el sacerdote que presida sea mi amigo, y no detestar que el sacerdote que presida sea alguien que no conozco, y no odiar al sacerdote que no me cae bien. Porque el milagro de la Eucaristía, ese pan bajado del cielo, se da con el sacerdote que es tu amigo, con el sacerdote que es de tu parroquia o no es de tu parroquia, con el sacerdote conocido o desconocido, con el sacerdote que ha tenido problemas o no. Allí será el misterio de la Eucaristía. Esto en cuestión de mentalidad sería un elemento fantástico tenerlo en cuenta a la hora de entrar al templo, a la hora de esa preparación inmediata para el sacramento de la Eucaristía, porque vamos a celebrar algo muy sagrado y cualquiera de los sacerdotes válida y lícitamente ordenado nos trae el cielo a la tierra para unir. El sacerdote es vínculo de unión entre los hombres y Dios a través de la persona de Jesús. Por algo decía San Agustín, la Eucaristía es sacramento de amor, vínculo de unidad, misterio de caridad. Si quieres vivir, tiene de qué vivir, hacer que se crea y entra a formar parte del cuerpo místico de Cristo y serás vivificado. Más sobre la preparación inmediata: cante, póngase de pie cuando debe estar de pie, vuelva y escuche la palabra, ya la ha escuchado en su hogar, de nuevo hay un lector, escúchela, porque cada vez que escuchamos la palabra, cada vez que la leemos, Dios nos sigue hablando. La preparación remota entonces de la celebración eucarística tiene que ver con toda la información que tenemos desde pequeños, y la preparación próxima
Por ejemplo, mirar cuáles pueden ser los cantos para la misa, si tengo ese ministerio. Mirar cuáles son las lecturas, que ya las marca el orden, y como les digo, hay muchas maneras para buscar en internet y fijarnos cuáles son las lecturas para dicha celebración eucarística a la que aspiro participar. También es importante tener en cuenta en esto de la preparación próxima que la Eucaristía tiene para nosotros 3 o 4 regalos fundamentales. Yo voy a la Eucaristía y me purifico, esté pendiente de ese momento penitencial. Yo voy a la Eucaristía y me dejo iluminar por la luz del Espíritu Santo. Yo voy a la Eucaristía y entro en comunión con el Señor en el momento de la comunión, en el momento de comulgar. Y voy a la Eucaristía y entro también en comunión con el hermano. Recibo a Jesús Eucaristía y entro en comunión con el hermano. Creo que queda mejor expresado. Una cosa es recibir, comulgar, una cosa es recibir la presencia de Jesús Eucarística y otra cosa es comulgar con el hermano, pidiéndole al Señor esa fuerza para perdonar. Otra de las preparaciones para la Eucaristía la tiene el mismo Evangelio. Si al venir a depositar tu ofrenda, y mi ofrenda puede ser la oración dominical con la Eucaristía, y tienes algo en contra de tu hermano, sálgase rápido, váyase y encuéntrate con tu hermano a quien le debe algo, y luego, una vez se ponga en paz con el hermano, ven a Jesús. Entonces yo no puedo seguir yendo a la Eucaristía enemistado con los hermanos, con mi familiar, con mi amigo, con mis conocidos, compañeros de trabajo, de estudio. La mejor preparación, tanto remota como próxima, es llegar con un corazón limpio, libre de resentimientos, de odio, de agresividad, de violencia. Y así, si la Eucaristía es el cielo, pues me eleva la contemplación de esa verdad que es el Señor. La Eucaristía, si todos descubriéramos el valor que tiene, la prepararíamos mejor. La Eucaristía es una fiesta. ¿Y qué padre o madre de familia sabe que es la fiesta para su hija que cumple 15 años y no se preocupa de pensar en algunas cosas? ¿Quién va a cantar? Si le va a celebrar misa, si hay torta, qué tamaño, cuáles son los invitados, cuál es el lugar, cuál es la decoración. Si esa fiesta amerita una preparación, cuánto más se necesita preparar nuestra alma, preparar nuestro corazón para el sacramento de la Eucaristía. Y quienes están encargados de la sacristía también tienen un deber muy grande de preparar bien, disponer las cosas sagradas para cuando llegue el sacerdote, fijarse en el ordo. Hay un libro que llama ordo, que significa orden. Fijarse qué color litúrgico se pone, si es blanco, si es verde, si es morado, si es rojo. Fijarse también cuál es el leccionario que se necesita. En la sacristía hay muchos leccionarios y para cada día, para cada tiempo hay uno específico. O para cada día no, pero sí para los tiempos. Fijarse muy bien quién va a ser el lector, que prepare bien, para que cuando preste la voz leyendo sea de verdad una voz que represente esa voz divina. Shema, escuche Israel. El sacristán fijarse que el mantel esté limpio, que haya buenos purificadores limpios, que el cáliz esté bien lavadito, bien organizado, que las hostias no estén reunidas de cucarachas, que todo esté bien preservado en la sacristía. Y todo esto es preparación remota para el sacramento. Y en la preparación próxima hay acólito, sino hay que estar pendiente cuando le llevo las cosas sagradas al altar para el buen desempeño del sacerdote en la celebración eucarística. Que Dios los bendiga. Ánimo. Recuerden a participar de la Eucaristía. El Salmo 62 dice: tu gracia vale más que la vida. No se quede en la casa por miedo a contagiarse en el templo, porque luego se puede contagiar también en otro lugar, en la misma casa, en la calle. Ojalá no. Pidámosle al Señor que nos siga preservando de este agente patógeno de la familia de los coronavirus y que nos volquemos de nuevo a los templos
y completemos el aforo permitido por las normas de bioseguridad del Ministerio de Salud. Nos volquemos a la iglesia y descubramos que en el templo Dios nos cura, Dios nos sana, Dios nos ayuda, Dios nos fortalece y que allí no hay tanto peligro de contagio como se cree. Ánimo, invite a tu amigo, invite a tu amiga a la celebración eucarística. Ningún domingo sin la Eucaristía, ningún cristiano sin misa, porque es el sacramento que nos garantiza el cielo, la vida eterna, el alimento para nuestra alma. Le pedimos a la Santísima Virgen María, Madre sacerdotal, la Madre de la Eucaristía, que nos acompañe en este peregrinar cristiano, porque la Virgen está donde debe estar, cuando debe estar y en el momento que más la necesitamos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el próximo jueves en otro tema sobre la celebración eucarística.